pero bueno. Tienen ejercicios. Entonces, la idea es que ustedes puedan ir practicando. ¿Ok? Bueno, sigamos con las dudas. ¿Alguna duda más? ¿Están grabando? Sí, no, profe, ninguna. Bueno, vamos a arrancar entonces. ¿Está? Después con Valeria van a ver todo lo que es la parte de trabajos prácticos. Bueno, les comentaba, la materia, las primeras 3 clases son bastante teóricas, después empezamos con parte práctica. Voy a tratar de ir un poquitito más rápido en lo que es la parte teórica para tener después más tiempo. A diferencia del cuatrimestre pasado, esto para los que están recursando, tenemos un día más. Eh, Hay un feriado que teníamos en la otra, en el primer cuatrimestre, así que tenemos una clase más, así que deberíamos poder hacer un día de ejercicios, está bueno. ¿Ok? Bueno, vamos a comenzar. Si en algún momento no ven la presentación, me avisan, por favor, ¿eh? ¿Ok? La idea es que ustedes puedan ver casi siempre mi escritorio. Bueno, vamos a comenzar un poquitito. Ah, esto es una introducción para empezar a meternos dentro de lo que es el diseño y obviamente tenemos que entender, ¿tá?, cómo llegamos al diseño dentro de nuestra ingeniería. ¿Tá? Nuestra ingeniería es bastante, yo siempre digo que es bastante nuevita, ¿no? A diferencia de las ingenierías como puede ser la civil, esta que hacen 2000 años, que están más de 2000 años, que están construyendo puentes. Nuestra ingeniería es bastante nueva. Entonces, en un momento nos tuvimos que armar con, y a definir cómo íbamos a manejar esa ingeniería. Si yo tengo 2000 años de construir puentes, y bueno, voy a tener mucha experiencia, ya sé qué elementos, cómo lo tengo que armar, cómo me impacta el suelo, cómo me impactan los vientos entre determinadas geografías, ¿tá? Todo ese conocimiento me ayuda, ¿no? El decir, bueno, pruebo y me equivoco, me ayuda a determinar principios dentro de la ingeniería, dentro de cualquier ingeniería. Dentro de la nuestra, la ingeniería de software lo que nos ayuda es justamente tener esos principios para poder, ¿no?, trabajar y obtener un producto que sea calidad. Todas las ingenierías lo que tratamos es tener un producto, ¿tá? Puede ser puede ser una silla, una mesa, un puente, un edificio, está una carretera, lo que sea. Todos tenemos un producto y queremos lograr tener ese producto con la mayor calidad. Y ahora sabemos que tenemos que aprovechar esa experiencia. Entonces, la ingeniería nos va a dar algún proceso para poder construirlo. ¿Ok? Entonces, nos vamos a basar en los principios de la ingeniería. ¿Tá? Esto es en casi todas las ingenierías. Todas las ingenierías tienen ese objetivo, construir un producto de mayor calidad. En nuestro caso es obtener un software de mayor calidad. ¿Ok? Si me voy a otro ingeniero, construir un puente de mayor calidad. Ese es el principio básico de la ingeniería, ¿no? El ser ingeniero es tener el ingenio de poder resolver un problema. ¿Tá? Entonces, yo tengo que obtener, de resolver ese problema, obtener ese producto
con calidad. Por lo tanto, en la base de nuestros principios de la ingeniería vamos a obtener que lo que queremos justamente es la calidad del producto que vamos a construir. Ahora bien, lo que nosotros, con todos estos años que fueron pasando y hemos adquirido experiencia, dijimos, bueno, ya puedo crear un producto software y me doy cuenta que si yo hago determinado proceso, ¿no?, puedo obtener un software, que va a ser mi producto, que tenga calidad. Entonces, dentro de la otra capa de los principios de la ingeniería está el proceso. Si yo quiero obtener un producto, tengo que basarme en un proceso que ya esté aprobado, está probado, aprobado y probado, ¿está?, para obtener ese producto. Dentro de ese proceso voy a tener algunas actividades que tengo que llevar a cabo y que me van a definir cómo hacer esas actividades. A eso se los denomina métodos, ¿tá? Entonces voy a tener una especificación más fuerte de cómo llevar a cabo eso. Y después, arriba de todo, tenemos lo que son herramientas. Herramientas no es solamente eh, eh, software o un hardware o instalarme una herramienta, una IDE de desarrollo para poder programar, ¿no? Porque la palabra, esto viene de inglés, en donde habla de tools, ¿no? Y uno, el español lo traduce algo más en concreto, ¿no? Puede ser también, no sé, un DER, ¿no? Si estoy dentro de lo que es base de datos. Alguien no vio base de datos, sino busco otro ejemplo. Bueno, si vieron base de datos y quiero modelar una base de datos, voy a utilizar un DER. ¿Tá? No hablo específicamente de la herramienta que me permite hacer un DER, sino de toda la teoría que tiene a hacer un DER. Entonces, eso también se denomina. Tenemos las dos partes dentro de herramientas. Lo que es el software que me ayuda y también de todas esas experiencias que me va a ayudar a hacerlo bien. ¿Ah? Por lo tanto, volvemos a esta pirámide. Esta pirámide la tomo siempre, estudienla, ¿ah? Es fundamental. ¿Ah? Tengo que dentro de la ingeniería el objetivo es obtener un producto con la mayor calidad posible. ¿Tá? Yo siempre digo que no soy muy buena cocinando, pero soy una muy buena seguidora de recetas. ¿Tá? Entonces, si quiero hacer mi producto, y quiero que sea con la mayor calidad posible, y bueno, voy a tener que agarrar un libro y seguir una receta, ¿no? Entonces voy a tener dentro de esa receta es todo el proceso y después digo, bueno, tengo que batir, esto capaz que me entienden más, ¿tá? Batir, que no es lo mismo que mezclar. Bueno, esos serían los métodos. ¿Y qué herramientas tengo? Y bueno, ahí podemos poner algo más hard, como la cuchara y todo lo demás, ¿ok? Pero siempre tengo un proceso, un paso a paso que puedo realizar para obtener un producto. ¿Ah? Por lo tanto, si yo no sé cómo hacer un determinado producto, si sigo el proceso, me va a poder dar unos ciertos lineamientos, que es lo que me pasa a mí cuando tengo que cocinar, ¿no? Ahora, dentro de la ingeniería de software, nosotros vamos a ver un proceso. Obviamente hay diferentes procesos, están metodologías ágiles. Nosotros para profundizar bien el diseño, que va a ser nuestro, ¿no?, el método que vamos a hacer, vamos a ir a un proceso un poco más estructurado, que vamos a ir a RUP. Igual ya vamos a llegar, ¿no? Pero vamos a ir a un proceso un poco más duro, más estricto. Ahora bien, vamos a empezar también a definir un poco lo que es la calidad. ¿Sí?
Dentro de los atributos de calidad, yo tengo que definir qué es, pensemos en un software, si yo a ustedes les digo qué es la calidad de algo, es muy difícil dar una buena definición, porque también está el punto de vista del que define lo que es calidad. Si yo voy a ir a comprar una silla para mi casa, para el living de mi casa, y posiblemente la calidad va a ser de que sea cómodo, de que me pueda relajar, está no sé, está, que la tela sea suave. Eso me va a dar los atributos de calidad del producto que yo quiero. Ahora, si soy maestra en un colegio y tengo que buscar una silla y no voy a buscar un sillón, por más que la tela sea cómoda, la calidad va a cambiar. Por lo tanto, la calidad va a depender del usuario. ¿Tá? Entonces, cuando ustedes estén hablando con algún cliente y estén haciendo un sistema y les diga, bueno, quiero que mi sistema sea de calidad, tienen que definir qué es la calidad para ese usuario, porque capaz que no es el mismo concepto de calidad que es para ustedes. Acá hay algunos que son muy básicos, seguramente que estos lo vieron, después vamos a profundizarlos a medida que va pasando este cuatrimestre, ¿está? Pero estos son los más comunes, los que suelen siempre hablar al inicio de cuando empezamos a meternos dentro del tema de calidad, que son los FURPS. ¿Ven acá? La funcionalidad. Y obviamente dentro de lo que es sistemas, yo quiero que tenga la mayor funcionalidad posible. Si yo tengo un producto que tiene el 50% de la funcionalidad que definió el cliente, y la realidad es que no va a tener calidad para ese cliente. Por lo tanto, que tenga la funcionalidad correcta y que sea completo es importante y hay que definirla. Y es casi siempre el atributo de calidad que siempre se define con el cliente, ¿no? Bueno, quiero que tenga el proceso de login, quiero que tenga el proceso de la venta, estoy haciendo algo básico, ¿no? Quiero que tenga el proceso de, de ver el seguimiento de la entrega del paquete, son todas funcionalidades que yo tengo que definir. Y asumí que iba a tener, por ejemplo, la gestión del stock y nunca lo contemplé, y bueno, ahí voy a tener un problema, ¿está? Porque el cliente asumió que iba a tener una funcionalidad que no la tiene, y si no es completa la funcionalidad, baja la calidad. Usabilidad, bueno, que sea bastante amigable, confiable, ¿tá? Que realmente haga lo que tenga que hacer, que tenga un buen rendimiento. Tengo que definir qué es un buen rendimiento. ¿Ah? Bueno, este sistema soporta hasta 50 usuarios, hasta 30 usuarios. Si yo no lo defino, me voy a encontrar con un problema cuando entre el usuario número 51. Tengo que definir, eh, tengo que darle número a estos atributos de calidad. Que tenga mantenabilidad. Esto es algo que lo vamos a ir hablando porque es también un concepto un poco más complicado, que sea compatible, configurable, etcétera. Son conceptos que ya los vamos a ir viendo. ¿Tá? Pero algo que evaluamos desde el día uno, y los evaluamos tanto en el trabajo práctico como en el examen, es que el modelo de diseño que van a ustedes a ir armando sea completo. Por lo tanto, que cumpla con este atributo de calidad, que tenga la funcionalidad completa. También que sea mantenible, que eso lo vamos a ir viendo más adelante, ¿está? Y compatible y configurable también. Bueno, como les dije, yo no soy buena cocinando, pero soy muy buena seguidora de recetas. Por lo tanto, un proceso, ¿tá? Me define quién es lo que tengo que hacer, qué es lo que tengo que hacer, cuándo, ¿está? Cuándo tengo que mezclar la harina con el huevo, cuándo tengo que mezclarlo con, ¿está? Cuándo lo tengo que agregar
colocarlo en el horno, cuándo lo tengo que sacar, cómo tengo que hacerlo, ¿está? Para lograr el producto, ¿está? Para lograr, acá lo que hablo es de cierto objetivo. Por lo tanto, nosotros nos vamos a basar también en un proceso, ¿está? Yo lo que voy a tener acá dentro de mi proceso, voy a tener que tener algunos métodos, ¿está? Que me van a explicar cómo hacer determinada actividad. ¿Ah? Por ejemplo, estoy en un producto, si estoy armando un producto software, bueno, ¿cómo voy a hacer la comunicación? Y bueno, la comunicación con el cliente la voy a hacer de esta manera, es un stakeholder, lo voy a llamar a una reunión, define cómo voy a aplicar la comunicación, qué métodos voy a usar. Estoy en una etapa de requerimientos y te dicen, bueno, vamos a hacer una reunión, eh, vamos a hacer métodos de observación y así obtenemos los requerimientos. Me va a definir esa experiencia técnica a través, obviamente, de determinados métodos de cómo lograr hacer un análisis de requerimientos que está definido en mi proceso. ¿Tá? Obviamente nosotros nos vamos a basar en lo que es el diseño. Y dentro de este proceso que vamos a hablar, que va a ser RUP, dentro del método de diseño nos va a explicar cómo hacer nuestro diseño. Y bueno, y las herramientas son todo el apoyo que voy a necesitar. Estoy, por ejemplo, acá, y dentro de mi proceso estoy en la parte de construcción o codificación, la herramienta puede ser una guía de desarrollo y también una herramienta la puedo considerar, decir, un lenguaje, Java. Utilizo la herramienta Java, ya sé que es un lenguaje, pero dentro del contexto del proceso es una herramienta para poder aplicar el método de la programación dentro de mi proceso. ¿Ok? ¿Me van siguiendo? Sí, sí, Hola. profe. Perfecto. Ah, Entonces nosotros queremos un producto con calidad dentro del proceso que vamos a ir viendo al principio es RUP. ¿Tá? Eh, Ahora le voy a pedir que me digan quiénes no vieron RUP. ¿Tá? Dentro de RUP yo tengo un montón de actividades que voy a realizar, ¿tá? Dentro de ese proceso, pero nosotros vamos a poner foco a una de esas actividades que es el de diseño. Y dentro del diseño me va a explicar cuáles son los métodos para llevarlo a cabo. ¿Tá? Y la herramienta que voy a usar, que usa RUP en su proceso para hacer el diseño, es UML. Esto no significa que UML, si lo tengo que definir, no es una herramienta. UML es un lenguaje. ¿Tá? Dentro de este contexto, utilizo UML para armar un diseño. ¿Okay? Porque después pregunto qué es UML y me ponen que es una herramienta, o van a otra materia y, y tienen un error, ¿está? Colocan que UML es una herramienta y no es un lenguaje y estamos en un problema. ¿Okay? Dentro de este contexto, para armar el diseño dentro de RUP, utilizo UML. ¿Tá? Bueno, entonces ahora vamos a empezar con RUP. Un minutito. Supuestamente lo vieron en otras materias, pero me gustaría que me digan si hay alguien que no sabe RUP. ¿No? Después lo voy a ir anotando. Pues me olvido. Epa, no pongan que no saben
simplemente para que se explique, pues lo voy a explicar, pero quiero... Supuestamente, ¿en cuál materia la debimos haber visto? A ver, en Al varias menos materias. no. En análisis me comentaron que la veían, eh, también algo en principios, pero bueno, quiero saber, ¿ya? Porque a veces cuando uno está dando clases se da cuenta que, bueno, que hay que profundizar otros temas y, eh, bueno, se eliminan algunos. Yo soy de poner quinta a la materia, así que si ustedes ven que voy muy rápido, me avisan. 68. Bueno, hay un desconocimiento, así que vamos a arrancar, ¿ya? Bueno, ustedes sigan escribiendo, no pasa nada. Bueno, RUP obviamente es un proceso, ¿tá? Dentro de esa pirámide. Recuerdan que yo quiero un producto de calidad y quiero obtener un producto, y como no conozco cómo hacerlo, ¿tá? No sé cómo hacer esa torta, digamos, voy a definir un proceso para seguirlo. Realmente hay muchos procesos, este es bastante, digamos, yo lo llamo como tedioso, ¿no? Pero es muy estructurado, muy pesado, tiene muchos pasos, pero la realidad es que dentro de lo que es el diseño, me da más herramientas que tal vez que algún proceso como una metodología ágil, y es por eso que lo vemos, ¿tá? Bueno, yo voy a explicar también un poco la parte histórica, porque está bueno entender, ¿no?, en el momento histórico en el cual uno comenzó con estos temas. RUP pues, obviamente es un proceso. Nos encontrábamos en una época en donde los proyectos de software fracasaban. Llamen fracaso que se iba de dinero, se iba en tiempo, o realmente no tenía calidad, es decir, no era completo, no cumplía con las partes funcionales, andaba mal, tenía mala performance, está todo lo que ustedes podían encontrarse. Entonces, ya a en mediados de los 90, comenzaron a pensar en un proceso. Después voy a comentar cómo surgió esto, cómo hicieron este proceso, porque es interesante también saber, porque si algún día les toca definir un proceso en algún cliente, ya lo saben. Y se juntaron estas tres personas, ¿tá? Grady Boch es el primero, eh, Jacobson y James Rumball, ¿tá? Los tres tenían perfiles muy diferentes. Jacobson era, obviamente, todos informáticos, pero Jacobson tenía mucho foco, sí, Jacobson tenía mucho foco en todo lo que era eh, cercanía con el cliente. Por lo tanto, uno de los grandes aportes de él fue el tema de los casos de uso, diagramas de casos de uso, etcétera. Todo lo que era la parte funcional fue el que mayor aporte dio. James Rumbach era más matemático, el más científico, y tenía un conocimiento muy fuerte en objetos. Por lo tanto, su gran aporte dentro de lo que es este proceso era todo lo que era dentro del paradigma orientado a objetos. Diagrama de clases, diagrama de objetos, que acá no lo vemos, etcétera. Y Grady Boch, que era realmente un metodólogo, que empezaba sus primeros pasos. Entre los tres armaron este proceso que se denominó proceso unificado, ¿está? Eh, donde definieron cómo iba a ser esos pasos para obtener ese producto. Después de un tiempo, armaron una empresa que se llamó Rational. Entonces ya el proceso, que era el proceso unificado, se colocó la palabra Rational adelante, ¿ok? Es más, uno de los dueños de Rational fue Grady Boch, que después Rational fue comprado por IBM,
¿tá? Y él se transformó en uno de los directores de IBM. ¿Ok? Digamos, bueno, ¿cómo hicieron estas tres personas para empezar a pensar en un proceso? Bueno, se encontraban con que había muchos problemas cuando se desarrollaba software. Entonces hicieron algo bastante interesante que hasta el día de hoy algunos se siguen haciendo estas reuniones, obviamente bajó la cantidad de invitados, pero se sigue haciendo. Se juntó con los CEOs un año y con los CEOs al otro año, más importantes de Estados Unidos en su momento, ¿no? Todo esto comenzó en Estados Unidos, y empezaron a definir, empezaron a preguntar cuáles eran los problemas más comunes en el desarrollo. Y acá les pregunto a ustedes, ¿cuáles son los problemas más comunes que hoy ustedes tienen? Yo después voy a colocar los problemas más comunes que ellos tenían en ese momento. Si hay alguno que esté trabajando, me puede comentar cuáles son uno de los problemas más comunes que tienen. Se me viene uno a la mente, Dale, conectar una sí, aplicación a más de un tipo de base de datos. perfecto. Muy buen punto. ¿Qué más? Migraciones o escalabilidad. Estabilidad, me gusta. Yo tengo mucho contacto con los usuarios y a mí particularmente el mayor problema que me ocurre es interpretar bien, no saben interpretar, transmitir bien lo que quieren con lo que quieren ver en la aplicación. ¿Tu nombre? María José. Bien, María José, perfecto. Ser analista funcional, yo digo que es un arte también, porque hay que entender qué es lo que quiere el cliente, que no es un tema menor. Fantástico. ¿Qué más? ¿Algún otro problema que se hayan encontrado? Yo, profe, he trabajado como analista funcional para Uy, ahí no un te escuché, banco más y fuerte. he trabajado como analista funcional para un banco y ha pasado que nos cambiaban cada 2 semanas algún requerimiento, alguna nueva necesidad para agregar y Perfecto. era Era un un caos hacer caos. los cambios. Sí. Muy bueno, ese me gusta. ¿Qué más? Documentación y arquitectura. Arquitectura, está muy relacionado con los puntos anteriores, los primeros problemas de tus compañeros, ¿no? Que dijeron, tengo que integrar una aplicación A con la B, no importa, ¿no? Y hay un problema de comunicación en el medio, uno lo dice con una tecnología, el otro con... ¿Está? Perfecto. Me tengo que comunicar con otra base de datos, tengo que modificar mucho el código, está perfecto. Bueno, los problemas siguen siendo los mismos de siempre. ¿Está? Eh, Esto fue a principios de los, no, ay por Dios, a principios de los 95, del 90, 95, y los problemas que encontraron, piensen que ustedes me lo están diciendo desde la cabeza de un informático. Ya están entendiendo bien cuáles son los problemas. Acá estábamos hablando con los dueños de las empresas y definían los problemas un poco más caseros, por así decirlo, ¿no? Entonces, ellos decían que, bueno, los usuarios no estaban satisfechos, que había muchos cambios en los requerimientos, que los módulos no se integran, que el mantenimiento era muy complejo. Esto es algo que pasa siempre. Tienen el sistema, están dando perfecto y hay un cambio y ya tengo que modificar todo el código. ¿Tá? Descubro en forma tardía las fallas, testing, había mala calidad, ellos decían mala calidad, no podían identificar en dónde, baja performance y trabajo no coordinado entre los equipos, ¿no? El de base de datos seguramente igual acá Vale se va a enojar, porque tiene su corazón en base de datos, pero el de base de datos no habla con el desarrollador tampoco habla con el de infraestructura y bueno, y ahí empiezan los problemas. ¿Ok? Y peor si tengo que sumar diferentes aplicaciones que se hablen entre sí. ¿Ok? Estos eran los problemas más comunes y surgió otra pregunta. ¿Está? Fue en la reunión con estas personas, con estos dueños de, de empresas.
Y una vez que se llevaron todos estos problemas, estas tres personas, Grady, James y Rumbay, dijeron, bueno, vamos a definir a qué se deben todos estos problemas. Algunos ustedes me lo fueron diciendo, ¿no? Entonces, de estos problemas empezaron a ver cuál era el origen, por qué se producía. Y bueno, los usuarios no estaban satisfechos porque los requerimientos estaban mal detallados, eran pocos. El trabajo, había problemas, el trabajo no coordinado porque había problemas de comunicación en el equipo. Los módulos no se integran porque estaba mal pensada la arquitectura. Descubrimiento tardío de fallas porque había poco test. En su momento, piensen, ubíquense en el momento histórico, ustedes son modelo 2000, pero piensen que antes se hacía el desarrollo en cascada, ¿tá? Por lo tanto, descubría los errores, pero yo ya había empezado con la construcción, no me detenía, seguía, ¿tá? Entonces, ¿eso qué producía? Que no tenía la aplicación funcional completa, tenía bastantes inconvenientes. Y después los cambios no controlados. Bueno, empezaban con querer cambiar algo, eso genera que yo no puedo tener una arquitectura definida, por lo tanto el mantenimiento también es complejo, etc. Una vez que definieron, esto es un listado de los problemas que se encontraron. Una vez que detectaron estos problemas, el origen, ¿no?, de estos inconvenientes, dijeron, bueno, vamos a hacer un proceso, ¿tá? Ese proceso le vamos a dar unos determinados principios. Olvídense de RUB, ¿no? No importa. Le vamos a dar determinados principios. Y ellos dijeron, bueno, para resolver todos estos problemas, yo voy a definir un proceso que tengo que resolver todo esto. Y lo voy a hacer con determinados principios. Y definieron 6. Uno, que es adaptar el proceso, los vamos a charlar, no se preocupen, equilibrar las prioridades de todo el grupo, colaborar en el grupo, ya no trabajar más en cascada, sino trabajar en un desarrollo iterativo, poner foco en la abstracción y foco en la calidad. Vieron que hablar de foco en calidad es bastante amplio, ¿no? Pero bueno, estos eran determinados principios, ¿tá? Ellos definían que si cumplían con estos principios, podían resolver los problemas. Por lo tanto, ahí hay una explicación de estos principios. Por lo tanto, comenzaron a trabajar dentro de este proceso bajo estos principios, estas normas, ¿tá? Adaptar el proceso es fundamental porque ellos decían, yo no puedo hacer un proceso, por ejemplo, para un mantenimiento correctivo de la misma manera que un proyecto nuevo. Un proyecto nuevo voy a tener un desconocimiento más profundo de lo que quiere el cliente, por lo tanto tal vez el análisis de los requerimientos va a ser mucho más profundo que si yo hago un mantenimiento correctivo. ¿Ah? Tengo que modificar, no sé, el login y en vez de tener DNI y clave, ahora tengo usuario, DNI y clave. Eso va a ser algo más chiquito. O sea, no tengo que hacer todo un proceso como si fuera un proyecto nuevo. Por lo tanto, tengo que adaptar este proceso de acuerdo a las necesidades y las características del proyecto con el que esté trabajando. Y algo que hay que hacer siempre es analizar la naturaleza del proyecto en sí. ¿Qué es? ¿Un proyecto nuevo? ¿Un proyecto, una mejora? ¿Una mejora evolutiva? ¿Un mantenimiento correctivo? Está de acuerdo a las características de lo que yo voy a hacer, tengo que adaptar este proceso, ¿tá? Por lo tanto, RUP o el proceso unificado, tengo un lineamiento, pero yo tengo que modificarlo de acuerdo a mis necesidades. ¿Ok? Obviamente vamos a la segunda, ¿no? Equilibrar prioridades. Tengo que encontrar, ahí hay un poco mano del gerente de proyectos, equilibrar todos los deseos de los integrantes. ¿Ok?
¿Por qué? Porque si no, voy a llegar con que el tiempo no corresponde, que me excedo, gasto más plata de la que necesitaba, de la que tenía, etc. ¿Ok? Colaboración entre el grupo, comunicación fluida, definen el proceso de cómo va a ser la comunicación. Y si bien parece algo trivial, y decir, bueno, pasame el documento de tal formato, tiene que estar en tal lado. Si te vas, tenés que, porque puede venir un programador que se va y tenés que documentar el código de tal manera. ¿Está? No solamente es la comunicación en una reunión, sino es toda la comunicación de todo el proyecto, desde cómo comento el código hasta, ¿me van siguiendo? Entonces también definen todos esos métodos para llevar a cabo esto. Iteración. Pasábamos de un proceso que era en cascada, ¿no? Yo tenía hace muchos años, tenía un gerente que decía, yo para pasar de una etapa a la otra tengo que pensar que es como una pista de hielo. No paso de requerimientos al diseño y no está totalmente definido. Bueno, eso es inviable. ¿Ah? Es un marco teórico muy lindo, pero la realidad es que no me sirve para el día a día. Entonces empezaron a pensar en iterar, en decir, bueno, tomo una parte de esos requerimientos, hago todo, ¿tá? Hago todo, y vuelvo después a iterar y vuelvo a agarrar esos más otros más. ¿Tá? Esto lo vamos a ver, no se preocupen. Abstracción, ¿tá? Ya empezamos dentro de nuestro, empezamos a utilizar conceptos conocidos dentro de la informática, ¿está? Entonces, si yo les digo a ustedes, bueno, vamos a utilizar un DER, bueno, es un concepto que ya es un patrón de conocimiento y no tengo que andar explicando qué es, ya me van a entender. Si yo les digo, vamos a usar determinado patrón, no sé si lo conocen, pero lo voy a nombrar, vamos a empezar a meter ya algunas palabras como para que ustedes empiecen también a adquirirlos. Si yo voy a aplicar un patrón, por ejemplo, un MVC, me van a entender y no tengo necesidad de explicarlo. Si no me entienden qué es un MVC, ya vamos a llegar. ¿Tá? Empezamos a hablar de algunos conceptos que ya están tan utilizados que me ayuda muchísimo también en la comunicación con el otro. ¿Tá? Eso es manejar conceptos reusables y abstracción, no solamente de voy a utilizar tal parte de código, sino ¿no? Decir, bueno, voy a utilizar un testing, no sé, un smoke test. Bueno, si no lo conocen, ya vamos a llegar en algún momento a eso, ¿no? Son conceptos que los vamos a poder aplicar. Y obviamente, dentro de las ingenierías, de todas las ingenierías, el objetivo principal es la calidad. Y estábamos haciendo software sin tener el foco en la calidad. Entonces, uno de los principios de RUB fue justamente el control de la calidad. Bueno, ¿cómo puedo asegurarme que este producto va a tener calidad? Y bueno, vamos a hacer testing, vamos a hacer control de calidad, voy a hacer que el documento de requerimientos lo valide un tercero, lo apruebe el cliente, ¿me van siguiendo? Entonces hay un proceso, hay un paso a paso, terminás el documento de requerimientos, se lo mandás al cliente, que lo valide, que lo apruebe, tener un arquitecto que esté también leyendo y que le dé la aprobación. Bueno, todo ese foco y ese control de calidad se hace. Yo lo estoy explicándolo en una partecita del proceso, ¿no? La idea es que el foco en calidad esté en todo el proceso de software. ¿Okay? ¿Me van siguiendo? ¿Están todavía vivos ahí? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Fantástico, sigamos. Por lo tanto, RUB es un marco esto lo voy a leer porque es la definición de ellos, es un marco de trabajo genérico que puede especializarse para una variedad de tipos de sistemas. ¿Tá? Puede trabajar para cualquier tipo de sistemas, diferentes áreas de aplicación, tipos de organizaciones y diferentes tamaños de proyecto. Como uno de mis principios es adaptar el proceso,
yo debería saber bien qué tipo de sistemas voy a hacer, no es lo mismo un sistema a tiempo real que un sistema de bancario, ¿está? El área donde estoy trabajando, qué organización es chiquita, no voy a hacer un RUP muy pesado cuando hay 3 personas dentro de la organización. Capaz que con un Excel le alcanza. ¿Me van siguiendo? Y después también analizar el tipo de proyecto. ¿Está? ¿Qué tipo de proyecto es? ¿Un mantenimiento nuevo? ¿Es un mantenimiento? ¿Es algo, un proyecto nuevo? Analizarlo. De acuerdo a todo eso, yo tengo que modificar mi proceso para poder llevarlo a cabo. ¿Está? RUP se maneja con dos dimensiones, una que son todas las disciplinas y otra que son todas las iteraciones. ¿Está? En las iteraciones o en las fases. Yo tengo ahora lo vamos a ver, yo tengo fases y dentro de cada fase puedo tener iteraciones. ¿Okay? RUP se basa en 4 fases. ¿Tá? Como no lo vieron, pues había 60 y pico de personas que me dijeron que no los vieron, no voy a preguntar, no voy a ser tan mala. ¿Cuáles son las fases de RUP? ¿Tá? Son 4. Es decir, que al menos voy a iterar 4 veces. ¿Okay? Porque no estoy hablando de un proceso en cascada, sino que estoy hablando de un proceso iterativo e incremental. ¿Tá? Entonces, al menos voy a iterar 4 veces. ¿Cuáles son las fases que voy a iterar? Estas. La primera es la fase de inicio, elaboración, construcción y transición. Para que lo entienda mi abuela, vamos a definir qué es lo que hace cada una de estas fases. ¿Ah? Si bien yo voy a iterar y voy a pasar por todas las disciplinas, ahora lo van a ver, hay un objetivo en cada fase. El objetivo del inicio es entender el problema. ¿Ah? Yo empiezo el proyecto, imagínense que tengo que hacer, estoy trabajando para YPF en Vaca Muerta y llego y me junto con un ingeniero que analiza el suelo para ver la probabilidad que hay que en determinado suelo haya o no petróleo. ¿Tá? Yo no tengo ni idea del mundo petrolero. Por lo tanto, posiblemente esta fase de inicio, y la voy a tener que extender un poquito más, porque ni siquiera conozco el lenguaje, el idioma que me va a hablar este ingeniero. ¿Ok? O este biólogo, no sé qué sería, el geólogo, ¿no? Geólogo. Por lo tanto, tengo una fase de inicio. Ahora, si estoy con un proyecto simple, yo por ejemplo trabajé mucho en banca. Si voy a trabajar en un proyecto en banca, y la realidad es que el inicio va a ser sencillo porque hasta hablo el mismo idioma. Por lo tanto, ahí está esa adaptación al proceso que tengo que hacer. ¿Ya? Entonces, voy a pasar a la siguiente fase de elaboración si logré entender el problema. Si no logré entender el problema y posiblemente me tenga que extender un poco más. ¿Tá? Me voy a la fase de elaboración. ¿Y cuál es el objetivo principal de la fase de elaboración? Es entender la solución. Una vez que yo entendí qué es lo que tengo el problema, ¿tá? Tengo un problema acá, tengo que hacer esto, tengo que empezar a pensar cómo lo puedo resolver. ¿Okay? Y acá, obviamente, está dentro de esta fase, es donde nosotros como diseñadores, como arquitectos, no me gusta llamar más diseño, pero bueno, dentro de nuestra metodología de diseño, como arquitectos vamos a tener que trabajar más fuerte en la fase de elaboración. ¿Por qué? Porque tengo que entender la solución y armar, como una casa, ¿no? Armar la maqueta y los planos para que después le diga al grupo que van a construir, ¿no? Al grupo de desarrollo, bueno, hacelo. ¿Ok? Entonces, en esta fase es donde nosotros como diseñadores o como arquitectos trabajamos fuertemente. A los analistas también, en estas 2 fases es donde más trabajan.
Me paso, una vez que logré entender la solución, es decir, no entender la solución, obviamente tengo que armar esos diagramas, esas vistas, el modelo, ¿ah? Para poder transmitírselo a un tercero. Recién ahí puedo pasar a la siguiente fase, a la tercera fase, que es la de construcción. ¿Ok? La fase de construcción es donde yo, si tengo que programar, voy a programar en toda esa etapa, y el objetivo de esa fase es justamente tener la solución, finalizar la programación, ¿no? Es decir, este es el objetivo y el trabajo es programar, configurar, todo lo que ustedes hacen. ¿Ok? El objetivo de la construcción es llegar al último día de la construcción y tener la solución. ¿Ok? Acá tengo una fase muy fuerte de construcción. Me gusta decir construcción y no programación porque tal vez compro un enlatado como SAP y tengo que configurar más que programar. Por eso también se habla mucho de construir el producto. Si lo hago programando o lo hago configurando, es indistinto. Tengo que llegar al finalizar esa fase de construcción teniendo la solución. Y el objetivo de la transición es, tengo la solución, me quiero ir, quiero cambiar de proyecto y tengo que lograr que el cliente acepte la solución, se haga cargo de todo lo que es el mantenimiento, está de la base de datos, y que lo sepa usar, porque si no lo usa, todo lo que trabaje no sirve para nada. Por lo tanto, también dentro de aceptar la solución, uno de los trabajos que se pueden encontrar dentro de la transición es la capacitación al usuario, si es necesario, ¿no? Que el dueño de la aplicación la tome como suya y yo pueda irme a otro lado, ¿ok? Que acepte la solución. Bueno, acá les dejo un poco las tareas principales de cada fase, ¿no? Inicio, defino el objetivo, alcance del proyecto, determino los casos de uso. Casos de uso ustedes vieron, ¿no? Sí, sí. Sí. Otra pregunta más, vamos a poner porque eso sí es importante también. Después esto me lo quedo yo porque no sé, siempre voy por lo negativo. No diagrama, casos de uso, ¿eh? Fantástico, saben todos. Buenísimo. Bueno, entonces, determino los casos de uso, obviamente en la primera fase los preliminares, los más importantes, porque estoy en un proceso iterativo e incremental. El primer día no voy a definir todos, ¿ah? Y voy a ir incorporando posiblemente también las otras etapas, pero yo tengo que acá encontrar los preliminares. Tengo que estimar costo, identificar riesgos, etc. Elaboración, ¿recuerdan cuál era el objetivo de la elaboración? Entender la solución. Entender la solución. Entonces acá lo que sí voy a armar es una arquitectura, ¿tá? Es lo que vamos a trabajar nosotros, el armar nuestro diseño de solución. La construcción, construir el producto, obviamente puedo tener muchos, acá puedo tener cualquier cantidad de actividades para hacer, ¿no? Construir la base de datos, construir una API, configurar, instalar un producto para que pueda hacer configuración, de todo, ¿ok? Es enorme, pero yo englobé con construir el producto. Y transición que lo tome el usuario final. ¿Ok? En donde mayor cantidad de gente siempre va a haber es en la etapa de la construcción, está en la etapa de inicio y elaboración, hay poca cantidad de integrantes en el equipo, el arquitecto tiene mayor trabajo en la etapa de elaboración, ¿está? Obviamente también en la construcción alguien tiene que estar, pero bueno, mayor foco va a estar en lo que es la elaboración. Bueno, acá les dejo un resumen de lo que estuvimos charlando, ¿no? Fase de inicio, está. Bueno, yo voy a establecer los primeros casos de uso,
a definir el alcance, lo que habíamos visto acá. ¿Tá? ¿Qué es lo que me brinda? Y bueno, tener por lo menos el modelo de los casos de uso. Hay un modelo de dominio. Modelo de dominio ustedes lo vieron. ¿Tá? Es como el objetivo es entender el problema y bueno, voy a empezar a detectar cuáles son los más importantes. ¿Okay? Y bueno, y acá incluye determinadas actividades. Sigo con el de elaboración. ¿Cuál es el propósito? Y tengo que establecer una buena arquitectura, analizar riesgos. Es un proceso donde analiza permanentemente los riesgos. En cada etapa se define, bueno, con qué riesgos me encuentro, y la base de datos, me voy a conectar mucho con muchos usuarios, la base de datos no sé si va a soportar tanta cantidad de usuarios. Bueno, con ese tipo de problemas. Yo el resultado, lo que tengo que sí tener dentro de esta fase es obviamente, ya no un modelo de dominio, sino ya un diagrama, una arquitectura armada, ya un modelo de arquitectura con prácticamente todos los casos de uso. ¿Tá? Y siempre digo un 80% porque como es iterativo incremental, yo puedo ir incorporando casos de uso hasta, digamos, hasta en la etapa 3. ¿Okay? Construcción, crear el producto, ¿tá? Construirlo, codificarlo, configurarlo, lo que ustedes, probarlo también, ¿no? Testearlo, etc. Transición, que el usuario ya lo tome. ¿Okay? Bueno, características importantes. RUB está pensado para trabajar con casos de uso. ¿Ustedes vieron metodologías ágiles? Sí, profe. Fantástico. ¿En qué materia? En gestión de requisitos Sí. y en la anterior a esta, que es diseño de sistemas. Fantástico. Bueno, está. Entonces, si yo a ustedes les digo una tarjeta de usuario, van a saber de qué estoy hablando. No con ese nombre, al menos. Card, en inglés, que no sé cómo lo vieron. ¿Cómo manejan los requerimientos en metodologías ágiles? User Story o historia de User stories, usuario. ok. Y si Sí, trabajan así en sí. Giga, ahí está. Ahí ya está, fantástico. Bueno, si me voy a otro proceso, voy a trabajarlas de esa manera. Dentro de lo que es el proceso unificado, lo voy a trabajar con casos de uso. Más allá de las diferencias de ambos, estamos hablando de prácticamente lo mismo, ¿no? Una definición de un requerimiento. En algunas más acotada, en otras más completa, pero básicamente es lo mismo. Dentro de lo que es proceso unificado, yo sí o sí me manejo a través de casos de uso. O sea, si lo veo algo demasiado complejo, tengo que ir a uno de esos principios de diseño y modificar este proceso, ¿ok? Pero básicamente se manejan con casos de uso. Y todo el proceso de la construcción hasta llegar al producto es a través de casos de uso. Entonces, saben que me voy acá a una anterior. ¿Ustedes vieron este cuadrito? No lo vean vista. Bueno, entonces después lo vamos a retomar porque si no, ¿está? Lo voy a recordar para que. Se trabaja a través de casos de uso. Después le voy a explicar por qué. El proceso es configurable, lo estuvimos charlando. ¿Está? Tengo que definir de acuerdo a las características de mi proyecto qué voy a incluir y qué no dentro de este proceso. Se basa prácticamente en todo lo que es el paradigma orientado a objetos. ¿Está? Por eso utilizamos UML. Bueno, acá, llegamos a esto. Nosotros dentro de RUB se maneja en forma iterativa, es decir, que tengo al menos 4 etapas: inicio, elaboración, construcción y transición. Yo puedo iterar, ¿tá?
de acuerdo a la complejidad del proyecto, voy a definir si voy a iterar, por ejemplo, 1 o 2 veces en elaboración, cuántas veces voy a iterar en construcción y cuántas veces voy a iterar en transición. El objetivo es el mismo, pero voy a poder iterar varias veces. Yo defino cuántas veces voy a iterar de acuerdo al análisis que voy a hacer, al análisis del proyecto, de la complejidad técnica, etc. Ahora, yo manejo dentro de RUP a través de casos de uso. Entonces, empiezo definiendo, supongan, unos 20%, decía, de casos de uso, y esos casos de uso voy a pasar por todas las disciplinas. Entonces, empiezo a armar el modelo de negocio, empiezo a pensar el análisis y diseño, aunque tenga pocos casos de uso de esos. Tengo pocas pruebas, pero algo de pruebas, tengo ya 20 casos de uso, voy a tener que ir pensando en las pruebas. Eso me brinda también pensar en qué atributos de calidad voy a tener, cómo lo voy a gestionar, bueno, estos son más comunes. Me voy a la etapa de elaboración, ya acá tengo más casos de uso definidos, tengo que transitar los 20 anteriores más los nuevos, todas las disciplinas nuevamente. ¿Cómo voy a realizar esas pruebas? No las voy a probar acá, pero ya tengo que ir pensando en cómo las voy a probar. Obviamente tengo mayor esfuerzo en requisitos que en despliegue, pero tengo que ir pensando cómo voy a hacer ese despliegue. Es la función del arquitecto, y el arquitecto trabaja mucho en la parte de elaboración. Este diagrama es muy conocido, esta imagen es muy conocido, se lo denomina a veces diagrama de ballenas o de olas de RUP. Y bueno, acá es otro diagrama, pero básicamente es el mismo. Acá vemos un poquito más claro cómo voy por todas las disciplinas en todas las etapas. Eso lo que me demuestra que es iterativo y obviamente es incremental. Venimos acá. Bueno, acá voy a pararme un poquitito. Bueno. Ahora vamos a ver RUP. Recuerden que yo estoy en la 38. Recuerden que estuvimos diciendo que es un marco de trabajo genérico, que me ayuda, que bueno, yo tengo que cumplir con determinados principios. ¿Okay? Entonces digo, bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? Es un proceso, es como decir, bueno, no sé hacer la torta y me voy a ir a un libro de cocina. Tengo que tener el paso a paso de cómo hacer. Obviamente, el de la cocina es más chiquitito, para crear un producto software va a ser más complejo. Pero tengo que tener definido todos esos pasos. Por lo tanto, yo lo que hice acá fue bajarme RUP para proyectos grandes. Yo puedo decir, bueno, bajame RUP para proyectos chicos, para proyectos de metodologías ágiles, para proyectos que trabajo con mainframe, que son otra infraestructura muy grande que se utiliza mucho en banco. Entonces, va configurando un poquitito el RUP, el proceso, de acuerdo a esas características. Yo lo que hice acá fue decir, bueno, bájame el más completo de todos los procesos que RUP me brinda, porque vuelvo al tema de acá. Es un marco de trabajo genérico, yo tengo que configurarlo. Entonces, lo que me brinda es un paso a paso. Bueno, ¿qué vas a hacer? Bueno, voy a trabajar de esta manera. Acá me explica un poco qué es RUP, qué es lo que estuvimos charlando. Vamos acá, introducción a RUP. ¿Qué es RUP? Todo lo que estuvimos hablando. Principios fundamentales.
los 6 principios que estuvimos charlando, adaptar el proceso, no sé, vamos al nivel de abstracción, explica qué es nivel de abstracción, ¿tá? Me define el proceso. Yo no puedo llevar a cabo un proceso en una organización si no lo tengo escrito para poder institucionalizarlo dentro de esa organización. Yo no puedo pretender hacer la torta si no tengo el libro, sea libro, sea internet que me esté diciendo el paso a paso, sea lo que sea, ¿no? Lo tengo que tener en algún lado definido. ¿Tá? Con este sitio lo que se está logrando es tener definido ese proceso para que cualquier integrante pueda entrar y ver qué es lo que tenga que hacer. ¿Por qué? Porque yo en un proceso, bueno, vengo para acá, estoy tratando de relacionar los temas que vimos con esto, ¿tá? Defino quién, qué, cuándo y cómo lo voy a hacer. Entonces, digo, bueno, me voy a ir, vamos acá, al ciclo de RUP. Me voy a ir a la elaboración, que es la que nos interesa a nosotros. Esta me define qué es cómo voy a hacer este proceso. Me dice, bueno, vamos a preparar el entorno para iterar, voy a revisar los planes, voy a seleccionar, voy a perfeccionar la definición, voy a definir la arquitectura. Ah, bueno, vamos a esto. ¿Cómo lo hago? Y bueno, puedes hacer un documento que se llama modelo de análisis, un modelo de casos de uso, podés armar, definir el contexto del sistema, vengo acá, tenés que definir la visión, el glosario, la lista de riesgos, tenés que hacer un análisis de la arquitectura y todos los modelos, todo lo que me pide, ¿está? El proceso. Ahora digo, bueno, ¿está? ¿Quién lo hace esto? ¿Quién hace el documento de la arquitectura? Y bueno, el responsable es el arquitecto de software. No sé qué es un arquitecto de software. Me define quién es el arquitecto de software. ¿Está? Vuelvo de nuevo acá. Define quién, qué, cuándo, ¿no? Recuerdan que acá me define qué y cuándo. ¿Está? ¿Quién es el responsable? El arquitecto. ¿Está? Lo que vamos a hacer en esta materia. ¿Quién lo puede modificar? Otro arquitecto. ¿Está? ¿Quién puede ayudar? ¿Está? Y bueno, y para hacer esto, ¿qué necesito? Y necesitas un documento obligatorio que es la entrada, que es identificar esto, ¿está? ¿Y cuál es la salida? Y todo esto. Análisis de la arquitectura e identificar patrones, ¿está? Seguimos. Y me explica cómo hacerlo. ¿Está? ¿Cuáles son los templates que puedo utilizar? Vengo acá, por ejemplo. Los templates no los bajé porque ya pesaba demasiado, ¿está? Pero me va explicando cómo lo puedo hacer. Qué vistas necesito, etcétera. Voy a la construcción, que es un poco más amigable. Digo, bueno, tengo todo este proceso. Este proceso es extenso. Si yo estoy con un proyecto más chico, y posiblemente de este proceso lo pueda acotar, ¿está? O si tengo un proceso muy complejo, porque estoy haciendo el sistema de un avión, y no quiero que se caiga el avión, bueno, voy a hacer el proceso un poco más complejo para poder validar y hacer un análisis de riesgos más fuerte. ¿Okay? Bueno, me vengo acá, desarrollar componentes, diseñar la base de datos. Vamos acá. ¿Tá? Modelo de diseño y explica todo quién lo hace. ¿Okay? Entonces, digamos que me brinda en un sitio todo el proceso definido sin configurar, es un tema que yo después voy a tener que hacer, para poder trabajar y tener un proceso definido y poder obtener un producto de calidad. Algo que está bueno, tengo por acá, este cuadrito, este me gusta mucho,
¿Cuándo debo utilizar RUP? ¿No? Entonces dicen, ¿cuánto nivel de ceremonia le vas a dar? ¿Qué significa nivel de ceremonia? ¿Y cuánto proceso fuerte, o sea, puedo sacar algo? Bueno, eso es el nivel de ceremonia. ¿Hasta cuántas actividades puedo realizar? Y si yo tengo mayor complejidad técnica y tengo mayor complejidad de gestión, y voy a tener que tener mayor nivel de ceremonia, más pasos para llegar. Ahora, si tengo menor complejidad de gestión y menor complejidad técnica, porque ya conozco en la parte técnica que voy a trabajar y ya sé el negocio, y la realidad es que somos 3 integrantes, y bueno, voy a poder bajar el nivel de ceremonia. Entonces voy a poder configurar y eliminar algunas actividades. Eso está muy interesante, porque a veces dicen, uy, RUP no me sirvió, y bueno, lo configuraste y nadie lo configuró. Entonces estás con un nivel muy elevado de ceremonia, porque acá te están dando todo el libro, digamos. Yo digo que es como una biblioteca en donde uno tiene que ir seleccionando, pues hay diferentes RUP, ir seleccionando qué RUP me sirve y después lo tengo que configurar. Bueno, conjunto de roles, vamos acá a la lista, todos los roles que hay dentro de este proceso. ¿Okay? Bueno, y ahí ustedes van a poder navegar un poquito con el sitio. El sitio, ¿dónde lo dejé? Vengo a General, Archivos. Ay, ¿dónde lo dejé? Acá. Vamos a buscarlo, no. Material desde clase, sitio de RUP. ¿Okay? Acá lo bajan y lo van a poder navegar y estudiar. Esto no significa yo voy a tomar tal cosa, ¿no? Está bueno que lo vean para que ustedes puedan ver. ¿Tá? Esto sí es lo que estuvimos viendo. ¿Tá? Si ustedes quieren leerlo, lo pueden leer, y tienen todo el material de RUP para que ustedes puedan trabajar. ¿Ok? Un minutito. Me cansé. ¿Consultas? No, profe. No, profe. ¿No? Bueno, vamos. Un minutito. Profe, ¿eso dónde está para ver? ¿Dónde ¿Dónde está Discúlpame. para ver eso? Eso de esa página. Te vas a la parte general, para que ahora te lo vuelvo a mostrar. Yo igual voy a subir, les voy a comentar un poquitito. ¿Estás viendo? Sí, sí. Bueno, te vas en la carpeta general, archivos, material de clase, y acá tenés todo el sitio de RUP para poder bajártelo. ¿Está? Yo abrí, ¿ok? Dale, profe, Y gracias. te lo bajas. Después, dentro de clases, lo repito porque cuesta entender un poquitito. Dentro de clases, te vas a archivos, dentro de las clases del segundo cuatrimestre, te vas a la carpeta clases. ¿Qué clases hay? Bueno, no me gusta eso, lo voy a sacar. Y te vas a ir a la clase número 1, y ahí voy a colocar esta presentación que dimos, esta, ¿tá? Con un TXT de los temas vistos. ¿Okay? Yo termino y empiezo. Se dio RUP, voy anotando todo y después lo subo. ¿Okay? Si ustedes tienen lo que se ve día a día. ¿Okay?
Lo mismo sucede cuando estamos haciendo algún ejercicio, ¿está? Y llegamos a un punto del estado UML que ya tienen los diagramas, y lo otro, subo el archivo para que ustedes después lo vean y lo puedan estudiar. ¿Consultas? Mientras voy haciendo otra cosa, abriendo nuevos. Un minuto. Profe, yo tengo una duda. Sí. ¿Hay alguna posibilidad de que se suba los PowerPoint de las clases antes de las clases para poder ir siguiendo el PowerPoint a medida que vos hablas? ¿Sabes lo que pasa? Que yo las cambio hasta último momento. ¿Tá? Por eso, y a veces saco, pongo, agrego una nueva, y siempre a las 6 de la tarde hay algo que saco o agrego. ¿Está? Si la tengo, lo subo, pero va a ser por ahí. ¿Está? Ok, ok. Dale, gracias, sí. Yo tengo otra duda, profe. Bueno, ahora, un minutito, porque no terminé todavía. Sí, decime. Esa página estática de RUP, Sí. ¿lo vamos a usar como template en el TP o nos sirve más como background No. de la teoría? ¿Por qué los muestro? Los muestro simplemente porque si no queda como algo teórico y no lo pueden ver, ¿está? Entonces, lo pueden utilizar las primeras páginas principalmente para que ustedes puedan estudiar, con la presentación también, ¿está? Los templates no los bajé, ¿está? Por lo tanto, si ustedes quieren ver el documento de arquitectura que usa RUP, no los bajé porque era súper pesado, ¿ok? Pero eso lo pueden buscar en cualquier, en internet, digamos, no van a tener problema. Y lo que sí vamos a trabajar en trabajo práctico es con un template que definió la profesora, ¿tá? Porque como son muchos, ella define un template para poder encontrar las cosas de manera rápida. Se imaginan que uno le coloca un diagrama de clases a través de un link que se tiene que conectar a la NASA, está, y ahí lo ve. Otro le escribe, le manda una imagen que no se ve nada. Entonces, son muchos, entonces para poder tener un documento unificado, ella les va a subir uno, ¿ok? Un minutito. Están viendo mi máquina, ¿no? Sí. ¿Sí están viendo mi máquina? Sí, están viendo mi máquina. Sí. Acá. Bueno. Nosotros dentro de RUP, recuerdan que teníamos las fases, que eran 4, y todos los trabajos, todas las disciplinas, por así decirlo. Lo que yo tengo de esa fase y esa disciplina es un artefacto de trabajo. ¿Okay? Un artefacto de trabajo dentro de nuestro, digamos, de lo que nos importa a nosotros, justamente es el artefacto de lo que arma la arquitectura. ¿Está? Y nosotros vamos a hacer un documento de arquitectura, pero lo más importante del documento de arquitectura y todo eso es que nosotros tenemos que armar una solución. ¿No? Entonces, lo que vamos a manejar son conceptos de lo que es un modelo y de lo que es una vista. Lo van a ir incorporando de a poco, pero ya empezamos a meternos en ese lenguaje. ¿Está? El modelo, imagínense que voy a hacer una casa. Voy a hacer una casa, soy un arquitecto de casas. ¿Está? Entonces, dicen, bueno, voy a hacer primero, como no voy a construir, estoy en la fase de diseño, voy a hacer el plano de la infraestructura de la casa, es decir, de las paredes, está el suelo, si va a tener escaleras, está en infraestructura, la parte... ¿no? Y después digo, tengo que poner electricidad, voy a tener que hacer otro plano eléctrico de esa casa. ¿Ah? Todo eso forma parte dentro del mismo modelo. Ahora,
la vista de la infraestructura, el diagrama de la infraestructura, el plano de la infraestructura, es una vista, no es la solución completa. El plano de la parte eléctrica también es una parte de la solución, es una vista. Es una vista que tengo que trabajar elementos del mismo modelo, de la misma casa. Yo no puedo pasar un caño de agua por el medio del living porque no formaría parte de mi modelo, porque tiene que estar relacionado con el plano de la infraestructura. ¿Está? Por lo tanto, nosotros siempre vamos a hablar de modelos y de vistas, que poco lo van a ir adquiriendo, ¿está? Pero vamos a hablar muchísimo sobre este tema. Hay un ejemplo en uno de los libros, si no son obligatorios, pero si llegan a leerlo, hay una parte donde el autor dice, ¿cómo le explicamos a un extraterrestre lo que es un ser humano? Y bueno, es muy difícil sin mostrarle el ser humano, ¿tá? Tengo que explicarle lo que es un ser humano sin mostrárselo. Entonces, bueno, le podemos empezar con un dibujo, pero no lo va a entender. Capaz que le podemos decir que sabe que tiene piernas, pero ¿qué es una pierna? ¿Cómo está dentro? Entonces empiezo a formar diferentes vistas, ¿tá? Entonces, yo no puedo definir a un ser humano solamente por su esqueleto, tampoco puedo definir un ser humano con la parte circulatoria, ¿está? O con los órganos, ¿está? Pero cada uno me brinda una vista que está dentro del mismo modelo. ¿Está? ¿Por qué? Porque tengo este hueso que está relacionado con este brazo. ¿Está? Tengo, no me acuerdo cómo se llama, bueno, tengo estos huesos que protege a los órganos de los pulmones y corazón. Hay una relación estrecha y lo mismo nos va a suceder a nosotros. Vamos a tener que armar un modelo, ¿tá? De nuestro software, ¿tá? Vamos a tener que armar diferentes vistas. Hay una vista que, por ejemplo, nosotros no la vemos y no la trabajamos, que es el de la base de datos, ¿tá? Que será una vista que tiene que tener una relación muy estrecha con el código y tiene que tener muy estrecha posiblemente con una interfaz. ¿Okay? Todas tienen que estar relacionadas. Entonces, profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, por favor, ¿quién habla? Miguel. Miguel. Entonces, ¿el modelo sería único para el sistema y las El vistas modelo tenés es varias? único porque yo tengo, igual lo vamos a ver con las herramientas para que te quede claro, pero yo te tengo que empezar a meter en el tema, ¿ok? Sí. Cuando vos veas, por ejemplo, se arme un diagrama de actividad, va a haber una actividad que esa actividad la puedo desglosar, ¿tá? En un diagrama de estado, ¿ok? Sí. Y está relacionado, es dentro del mismo modelo diferentes vistas. ¿Okay? Ok. Voy a tener mi diagrama de clases, pero tengo que tener que va a ser una vista, y voy a tener mi diagrama de secuencias. Estoy tratando de buscar algunos que ustedes ya hayan visto, ¿no? De secuencias, que me va a mostrar una vista de cómo interactúan algunos objetos, algunas clases, no todos los que yo tengo definidos en el diagrama de clases, pero tienen que estar relacionados. Ahora imagínate que yo estoy en el diagrama de clases y en el diagrama de secuencia y coloco en el diagrama de secuencia un objeto o una clase que no la definí en el diagrama de clases. El modelo está mal, porque tiene que haber una relación. Es como decir, coloqué un caño de agua en medio del living. No corresponde, no pertenece a ese modelo. ¿Okay? Ok, profe, muchas gracias. Igual lo vamos a ver, pero tengo que empezar de a poquito, ir incorporando algunos conceptos para que cuando llegue el momento ya lo tengan un poco más elaborado. Entonces, dentro de mi solución yo voy a tener diferentes vistas. ¿Está? Es como decir, bueno, tengo que definir qué es un hombre sin decir que es un hombre, porque el hombre sería el código, la aplicación andando, ¿está?
Entonces yo tengo que tener diferentes vistas. Voy a tener la vista de los casos de uso, que tiene el objetivo, por ejemplo, definir la parte funcional y que voy a poder hablar tanto con el arquitecto como los programadores y como el cliente. La vista de diseño, con todos los diagramas que voy a tener, de procesos no la vamos a utilizar, despliegue tampoco y de implementación tampoco, pero todo eso forma la arquitectura. Nosotros vamos a ver dentro del diseño diferentes vistas también, es como que hacemos doble clic adentro de ese modelo. ¿Okay? Acá hay una explicación y acá, vamos a este. Tengo mi modelo de negocio, cuáles son digamos, los diagramas más utilizados. Esto lo vamos a ir viendo, no se preocupen. Yo hago un repaso de UML. Están en amarillo simplemente porque siempre me preguntan lo mismo, siempre lo quiero sacar y me olvido. Este recuadro lo tomé de análisis y ellos lo habían marcado como que eran los más importantes para ellos. Está simplemente por eso. ¿Okay? Nosotros tenemos dentro de... Bueno, vista estática, esto lo vamos a ver, más importante, y vamos a ver acá. Volvemos a esta pirámide, ¿tá? Los principios de la ingeniería de software. Nosotros vimos que íbamos a utilizar de proceso ¿cuál? No lean Scrum. El RUP. Porque no es ese. ¿Cuál era? RUP. ¿tá? Dentro del método de diseño y la herramienta de baso en otro proceso, como puede ser, por ejemplo, la metodología como Scrum, no me define bien cómo voy a hacer el diseño. Por eso nos vamos a algo un poco más estructurado, ¿tá? Para ver cómo lo hacemos con más ceremonia y después vemos cómo lo vamos a hacer en el día a día, en un trabajo, pero yo le tengo que mostrar cómo es el proceso más complejo. ¿Okay? Después ustedes lo harán. Lo que me brinda es historia de usuario, wireframes, diagramas de flujo y algo de UML. No tengo una definición de cómo hacer, ni quién lo hace, ni quién es el responsable. No es un proceso con tanta ceremonia. ¿Okay? ¿Me van siguiendo? Pero lo importante de esto es que dentro de mi ingeniería de software yo puedo elegir qué proceso voy a optar y de ahí voy a elegir diferentes métodos y herramientas. La mayoría de las organizaciones hacen un mix. Toman las buenas prácticas o lo que les sirvió en su momento y hacen una mezcla. Las historias de usuario, por ejemplo, están ante algo muy complejo, bueno, hacen tal vez un prototipado, si van a hacer UML, capaz que hacen algo de diagramas de clases, si están con algo muy, muy complejo, toman de otros procesos, ¿ok? Las mejores prácticas de otro proceso. Metodologías ágiles, voy a ir muy rápido porque ustedes esto ya lo vieron. Vieron que nosotros teníamos en RUP 6 principios. ¿Recuerdan? Todas las metodologías definen sus principios y basándose en esos principios arman su proceso. ¿Okay? Los procesos más importantes dentro de la metodología, dentro del manifiesto ágil, es interacciones individuos sobre procesos y herramientas, poner más foco en el software que funciona, tener más colaboración con el cliente y responder ante el cambio. ¿tá? Y otras 12 que son las que están acá. ¿tá? Vamos a los roles. En RUP teníamos cualquier cantidad de roles. Metodologías ágiles, básicamente, principalmente nos vamos a enfocar en Scrum. Solamente tenemos el Product Owner, el Scrum Master y el equipo. ¿okay? Es algo más chico. Ya no tengo un proceso con tanta ceremonia. ¿okay? Los elementos del Scrum. Utilizo Backlog,
Voy a usar las más importantes. Sprint Backlog, el sprint, las reuniones diarias, las revisiones retrospectiva y el diagrama de Bundan. Bueno, Product Backlog, acá tengo todos nuestros requerimientos, ¿está? Como si yo acá tuviera todas las historias de usuario, voy a definir por cuáles voy a comenzar y voy a comenzar. Por lo tanto, también estamos hablando de un proceso iterativo. ¿Okay? Voy a trabajar con esto, hago un poco de análisis, un poco de diseño, un poco de codificación, lo pruebo y lo agrego. ¿Está? Hago un proceso iterativo incremental. Voy a hago un segundo sprint, voy a agarrar otros historias de usuario dentro de mi Product Backlog y los ejecuto. Esto lo voy a ir pasando súper rápido porque lo vieron. ¿Qué es una historia de usuario? Nosotros no tenemos dentro del diseño, dentro del Scrum, algo tan fuerte para hacer un diseño. Por lo tanto, tenemos que ser muy claros con las historias de usuario que vamos a trabajar. A ver si está algo más acá. Las características de las historias de usuario tienen que ser las siguientes, por lo menos para que poder aplicar algo del diseño. Que sean independientes, para no pisar funcionalidad y asegurarme, ¿no? de que sea lo más atómico posible. ¿Tá? Bueno, negociable, valiosa, verificable. ¿Tá? Verificable me va a dar la posibilidad también de ir pensando en los atributos de calidad que debe tener esta historia de usuario. ¿Tá? Y que esté, bueno, centrada en el usuario. Estoy viendo las que son más relacionadas con el diseño. ¿Tá? Y vamos a ir al concepto de diseño. El diseño de software agrupa conjunto de principios, esto lo leo y después lo explico, principios, conceptos, prácticas que llevan al desarrollo de un sistema o producto de alta calidad. Lo que vamos a ver acá, lo que tenemos que lograr dentro del diseño, primero, obviamente, ustedes van a tener una fase de inicio, donde van a tener que entender el problema, que tienen experiencia, porque ustedes vienen de análisis y de principios, ¿no? Entender cuál es el problema a resolver. Y lo que les va a brindar el diseño es, primero, ordenarse, súper importante que se puedan ordenar, que puedan pensar en cómo llevar toda esa idea, ese problema, a una solución. Ahora, yo no puedo resolverlo como yo quiera. No lo puedo resolver, bueno, hagamos esto. Yo tengo, gracias a que pasamos unos cuantos años dentro de nuestra ingeniería, tengo algunos conjuntos de principios, normas, buenas prácticas, ¿tá? Conceptos útiles, ¿está? Que los voy a tener que aplicar para hacer un diseño de calidad. ¿Por qué? Porque en el momento en que estoy armando el diseño, es donde yo le estoy agregando la calidad al producto. ¿Tá? Yo no le puedo agregar la calidad a que sea extensible o fácil de mantener en el momento que lo estoy codificando. Lo tengo que hacer en el momento de diseño, en el momento en que lo estoy pensando. ¿Tá? No cuando lo tengo el producto. Así que es el momento en donde ustedes, de acuerdo a todos esos atributos de calidad, usted, y mediante principios de buenas prácticas que las vamos a ir charlando, lo van a ir aplicando en el diseño. ¿Okay? Por lo tanto, vuelvo a repetir el concepto de diseño. El diseño de software agrupa conjuntos de principios, vamos a ir charlando, cohesión, acoplamiento, extensible, no me salen otros. Modular, ¿tá? Atomicidad,
Son todos principios que los tengo que ir incorporando. ¿Para qué? Para obtener un producto de calidad. Es el momento. Y acá coloqué algunos. Que tenga abstracción, poder manejar patrones, que ya lo vamos a ver, división de problemas fundamental, que está muy relacionado con la modularidad, que tenga independencia funcional, independencia básicamente, cohesión, acoplamiento, y que tenga un nivel, ¿no?, de abstracción que está muy relacionado con el refinamiento, porque le estoy dando mayor valor, mayor detalle a la solución. Estoy refinándolo, estoy dando mayor nivel de detalle. Bueno, esto por ahora no, se terminó en la unidad 1. ¿Dudas? La verdad que por el momento no, capaz cuando vuelva a leerlo o algo así, porque además, profe, súper clara la clase. Muchas gracias. Gracias. Después no me quieren cuando tomo el examen, ¿eh? Bueno, Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. No sé si creo que me estaban grabando. Yo soy de las que creo que uno guarda un montón de gigas y gigas de bits, y después cosas que no vemos nunca, ¿no? Pero si lo repasan y lo ven, se toma lo que se da. Voy a dar esto, un minutito. Ya que estamos en el diseño, falta un tema, pero quiero arrancar por este. Por eso a veces no comparto las cosas, pero bueno. Entonces, estuvimos hablando de lo que es diseño. Acá hay otra definición de otro autor de lo que es diseño. A mí me gustan más las definiciones muy concretas, pero está bueno para ir introduciéndonos, ¿no? Esta la voy a leer y después la vamos a explicar. El diseño es lo que casi todo un ingeniero quiere hacer. Yo siempre digo que yo cuando elegí ser ingeniera, bueno, en su momento, cuando yo estaba en la secundaria, aprendí a programar en un lenguaje que ustedes no lo deben conocer, se llamaba Pascal, y, y me gustó. ¿Por qué me gustó? Porque dije, quiero resolver problemas. Y justamente el ingeniero es eso, es tener el ingenio para resolver problemas. ¿Ah? Entonces, la realidad es que a mí me gusta programar, pero lo que yo quería era resolver justamente, si esto cómo lo hago, ¿no? Encontrarme con eso. Entonces se dice que el diseño es casi todo lo que uno, ingeniero, quiere hacer, ¿no? Es decir, como decir, bueno, soy arquitecto y quiero hacer los planos de una casa o de un edificio. Es lo que yo tengo ganas de hacer. Entonces, es lo que casi todo ingeniero quiere hacer, es pensar en la solución. Ahora, ese es el lugar en las que las reglas de la creatividad, los requerimientos, las necesidades se unen. Yo solamente con la creatividad no voy a poder armar un buen diseño. ¿Sí? Yo puedo ser muy creativa, ¿está? Y digo, bueno, este se conecta con este, voy a hacer un tal módulo que hable con una API, y bueno, y ahora también bajo una API que hable con la IA y le pregunto también a la IA que me responda con una sola palabra para que eso, meterlo a mi sistema y ver cómo lo... Puedo tener muchísima creatividad, pero después eso yo lo tengo que mantener. Entonces, yo lo tengo que mantener. Tengo que, sí, mantenerlo, tengo que evolucionarlo, tengo que agregarle, tengo que hacer enhancement, mejoras, tengo que hacer un montón de cosas. Por lo tanto, solamente con la creatividad en el diseño no me sirve. Es por eso que empiezan a hablar de algunos conceptos importantes en el diseño,
como la abstracción, ahora los vamos a ver, ¿no? Decir, bueno, está bien, basta, esto es como decir, es un hermoso cuadro para pintar, pero pará, detengámonos y hablemos un poco de lo que sabemos que funciona y no para hacerlo dentro de mi diseño. ¿Tá? Entonces, yo tengo un montón, obviamente, de las necesidades del negocio que las tengo que cumplir, pero también tengo todas las consideraciones técnicas y buenas prácticas que las tengo que colocar en el diseño. Porque si no, voy a tener atributos de calidad, por ejemplo, que sea fácil de mantener, que no las voy a poder cumplir. ¿Ok? Entonces, ¿ah? En el diseño tengo que crear un modelo de lo que va a ser mi solución, pero yo tengo que ir sí o sí aplicando determinados conceptos de buenas prácticas del diseño. ¿No? ¿Cuáles son estos? Hay un montón. Estos los vamos a ir viendo, pero ya quiero empezar a ir metiendo algunos conceptos. Abstracción, bueno, los atributos de calidad, que sea simple, que sea que esté balanceado la cohesión y el acoplamiento, que a nivel funcional sea completo. Diseño de datos no lo vemos, pero forma parte de la arquitectura. Aplicar bien lo que es el paradigma orientado a objetos, división de problemas, separación de incumbencias, es fundamental dentro del diseño. Yo no voy a poder resolver un problema de entrada, entonces para poder resolverlo voy empezando a separarlo, voy a armar pequeños problemitas. Si yo divido el problema, lo voy a poder resolver. Es fundamental para que sea fácil de mantener. Ahora vamos a hablar de eso. Que sea independiente a nivel funcional o también independiente en cuanto a cómo me conecto con la base de datos. Si tengo que cambiar después de una base de datos a otra, que sea lo más independientemente posible, que sea modular, aplicar patrones. Aplicar patrones. Si yo ya sé que esto funciona, lo aplico y darle mayor nivel de detalle. Cuando uno está, y los cortos y los voy a dejar con Vale, pero quiero que también, es horrible, pero como no tengo el pizarrón, no me queda otra forma. ¿Ah? Ahí está. Imagínense que estoy en un proyecto. Comienzo con un proyecto y obviamente tengo que armar, no sé, pensemos en algo, no sé, en una especie de coto, sí, de coto digital. Publico productos y alguien los compra, está algo sencillo. Empiezo a analizar, tengo un montón de plata para hacer ese proyecto. ¿Okay? Entonces digo, bueno, tengo un montón de plata, tengo posiblemente, no sé, a 10 personas para trabajar en ese proyecto. Esas 10 personas me cuestan. Entonces estoy gastando muchísima plata. Pero en el transcurso de 6 meses, digamos, ya tengo la aplicación andando. Gasté mucha plata, tuve 10 personas, pero a los 6 meses ya tengo la aplicación andando. Gasté mucho. Si tengo 6 meses, 10 personas, digamos que bueno, gasté 60 sueldos. ¿Okay? Ahora, yo ese sistema lo tengo que mantener y capaz que ese sistema me dura 10 años. Me dura 10 años. Entonces, no tengo a 10 personas, voy a tener menos y posiblemente tengo al de la infraestructura, al de base de datos y posiblemente también tenga algún usuario que esté ahí dando vuelta y algún programador. Y ya tengo 4 personas, pero lo tuve por 10 años. Por lo tanto, ¿dónde gasté más plata? ¿En la fase de construcción o en la fase donde lo estuve con mantenimiento?
Es la de En la mantenimiento. fase de mantenimiento. Mantenimiento. Acá. Acá es donde más gasto plata. En la fase de mantenimiento, si tengo que hacer un determinado cambio y estoy mucho tiempo, y tengo más gente, y tengo esto, es donde más me cuesta. O sea, esto no lo hacemos porque somos buenos y no, tengo que lograr que mi aplicación sea lo más fácil de mantener porque es lo más caro que me sale, porque te diría estar viviendo mucho tiempo esa aplicación. Entonces, uno de los buenos conceptos es que, ¿se acuerdan de los atributos de calidad que vimos? Es que sea fácil de mantener, no porque me hace la vida fácil al programador, le importa, al dueño le importa nada si estás el fin de semana programando. Lo único que le importa es lo que sale, ¿tá? Y es más fácil y es menos plata la que uno gasta si haces el diseño bien. El momento de pensar la solución para que sea fácil de mantener, que sea extensible, que sea evolutivo y que pueda crecer, es en el momento que estoy haciendo el diseño. ¿Ah? Por lo tanto, tengo que lograr de hacerlo lo más atómico posible para poder manejar cajitas, agregar y sacar y que no me impacte mucho. ¿Por qué? Porque más allá de que alguien que está programando y posiblemente eso es tener, ¿no? que sea ágil al cambio, ¿no? Y yo tengo que lograr tengo que lograr un cambio acá y no puedo tardar 3 meses, tengo que hacerlo dentro de una semana para tener agilidad al cambio. Si yo voy a tardar mucho, pierde plata la empresa, pierdo tiempo yo, y cuesta mucho. Por lo tanto, el momento donde tenemos que agregar calidad es en el diseño. ¿Ah? Yo me fijo mucho que sea bastante atómico el modelo, que haya separación de incumbencias, que cada, vamos a hablar ahora de concepto, que cada concepto haga lo que tenga que hacer y lo que le corresponde y no lo que no le corresponde, para que sea fácil de mantener. ¿Ok? Hasta acá llego yo, después voy a seguir con otros temas. Voy a subir dentro de la clase 1 todo lo que vimos hoy. Voy a escribir, si no lo hago hoy, lo haré también, lo hago mañana, pero siempre lo subo. Escribo un TXT con todos los temas que vimos y los apuntes que pueden ir leyendo, porque hoy pueden ir también leyendo Pressman, unidad 8, que es fundamental. Los dejo en buenas manos. Vale, ¿estás ahí? Sí, señora, gracias por lo de buenas manos. ¿Cuánta fe me tiene? Obvio. Un mensaje y ahora me voy a poner a subirle toda la información a ustedes y igual voy a estar, pero están en las manos de Valeria. Lo que les recomiendo es que traten de seguir. Yo sé que están cansados de que todos los profesores le digan que la materia es la más importante. Yo no considero que mi materia sea la más importante. Sé que es una materia que los tiene que hacer pensar, porque justamente lo que yo quiero es que ustedes logren que todos estos atributos de calidad y las buenas prácticas del diseño las lleven a cabo. A mí no me sirve y no somos un grupo de profesores de donde, bueno, la calidad es esto y me dan una definición. Yo lo que quiero es que ustedes, cuando estén modelando, apliquen esos conceptos desde ese momento. Y la única manera que lo van a poder aplicar es leyendo Pressman y Larman principalmente. Todavía no empezamos con Larman, pero ya vamos a arrancar. Y que estén al día con la materia. Éxitos, estoy en el chat por si me necesitan. ¿Ok? Todos tuyos, ¿vale? Gracias, Ana. Bueno, si quieren, no sé quién estaba grabando, pero si quieren cortar la grabación así, cortan con la teórica, ya les queda consolidado y arrancan la práctica. Así que, si quieren.
Bueno, conmigo van a trabajar el trabajo práctico, siendo redundante.